tengo en mis manos el nuevo libro del doctor Daniel López Rossetti que se llama Equilibrio. La tapa ya te propone 3 temazos, dice así: cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. El libro me pareció genial y me parece un gran aporte para alcanzar justamente el equilibrio, el bienestar y, ¿por qué no, la felicidad? Rápidamente lo vamos a presentar. Daniel López Rossetti es especialista en clínica médica y cardiólogo universitario, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro. ¿Cómo anda, Doc? Hola, Leo, gracias por llamar. ¿Cómo andás vos? Gracias a vos. Y ya me voy a meter a la primera pregunta porque te quiero aprovechar al máximo. Lo que pueda. Vamos. Bueno, ¿qué es la regulación emocional? Y dame, por favor, algunos recursos concretos para manejar adecuadamente mis emociones. Bueno, es una muy buena pregunta que ameritaría bastante tiempo. Pero si la pregunta fuera, porque hay una falsa dicotomía, una falsa, una falsa contradicción entre la razón y la emoción. Por eso en el libro Equilibrio, después de la palabra equilibrio que está arriba, abajo vos vas a ver en la tapa que hay como una especie de balanza donde de un lado está el cerebro, metafóricamente hablando la razón, y del otro lado de la balanza un corazón, metafóricamente las emociones. Vos me preguntás cómo se regulan las emociones, y es muy buena la palabra regular, porque en general las personas dicen, Leo, cómo se controla la emoción. Cómo se controla el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, los sentimientos, el amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la envidia, en fin. Y en realidad la palabra más precisa es cómo se regula. Los sinónimos podrían ser, Leo, cómo se regulan, cómo se conducen, cómo se administran, cómo se gestionan, y no cómo se controlan, entre comillas, como si fuera a controlar un animal salvaje. Bien. Esto tiene que ver con, y de hecho en el libro uno de los capítulos trata de eso, que es la inteligencia emocional, y el título es La emoción inteligente. Lo primero que tenemos que hacer para regular nuestras emociones es un camino de autoconocimiento. La inteligencia emocional ha venido, Leo, a modificar radicalmente la ciencia, la neurociencia, ni hay que hablar la medicina del estrés. Y la inteligencia emocional tiene 3 patas. ¿Me explico hasta acá? Sí, perfecto. 3 patas, como si fuera un trípode de tu cámara cuando vos haces notas. 3 patas. Una es la percepción de las emociones. Bien. La segunda pata es la comprensión de las emociones, y la tercera es la que preguntás vos, la regulación. La percepción es percibir, es notar, o en mí o en el otro, qué emoción predomina en un momento determinado, que en general, Leo, nunca es una emoción sola. Uno puede tener miedo, pero no nada más que miedo. Puede haber miedo con mezcla de culpa, vergüenza, no sé, rechazo, hasta puede haber cierto asco. En fin, en general sentimos mezclas de cuestiones. Ese primer paso, que es la percepción, es central. ¿Por qué es central? Porque cualquiera que nos esté escuchando en este momento va a coincidir seguramente que la mayoría de las veces no estamos bien conscientes de aquello que sentimos en un momento dado, y mucho menos frecuentemente lo que siente el otro que está enfrente nuestro. Entonces la percepción es el primer paso. Si uno no percibe las emociones, que es el ABC de la inteligencia emocional, es lo que se llama analfabetismo emocional. Bien. Falta de comunicación, es decir, uno sería un analfabeto emocional. Cuando uno pasa la etapa del analfabetismo emocional y percibe las emociones, para lo cual hay que entrenarse, tiene que comprender por qué siente esa emoción y por qué la otra persona siente esa emoción y sentimiento. Solo después de estas 2 etapas, uno al percibir, saber de qué se trata, y al comprender, saber por qué sucede, puede arbitrar los medios para regularlas, administrarlas, gestionarlas y llevarlas adelante con el único objetivo de pasarla mejor. No sé si me explico. Clarísimo, clarísimo.
Ahora, yo me pregunto, ¿no tendría que haber una materia en la escuela que se llame educación emocional? ¿No sería todo más fácil, quizás? No tengo ninguna duda. En el hospital estamos trabajando en eso, y en agradecimientos, en el libro En Equilibrio, en agradecimiento, también habla del desarrollo que estamos haciendo en inteligencia emocional, y es un paso que queremos dar, estamos dando, pero formalmente para el año que viene. Bien, me voy a meter a la segunda pregunta, que tiene que ver con el ego y la soberbia, ¿no? Donde el libro afirma que dificulta el bienestar personal. Yo quiero saber cómo piensan este tipo de personalidades. Sí, la soberbia, el ego en el mal sentido de la palabra, es decir, en el soberbio, en el sobrador, en el agrandado, en el que cree que es más de los demás, en el que se cree un superado. El ego es malo, hace mal. De hecho, se sufre si uno tiene un ego desarrollado. Todos tenemos nuestro ego, pero debemos aprender a controlarlo, a reducirlo. Solamente podés llegar a sentirte bien si salís del ego. Y a mí me gusta, yo uso bastante cosas en las redes sociales, me gusta en mi Facebook y en Instagram, a veces poner recetas. Y una receta que puse hace un tiempo tiene que ver con el manejo del ego, es decir, para aquel que se cree un agrandado. Y hago una receta como si fuera una receta médica con sello médico y todo, y receto para el ego 3 cosas. La primera, un telescopio. La segunda, un reloj. Y la tercera, una bacteria. ¿Por qué un telescopio? Porque cualquiera que mire a través de un telescopio va a ver el universo, que es infinito e inmenso. Si uno ve eso, ¿cómo te sentirías? Muy pequeño. Bien chiquitito, ¿no es cierto? Tal cual. Segundo, un reloj. ¿Por qué? Para darse cuenta y tomar conciencia que aún con toda nuestra ciencia y aún con toda nuestra grandilocuencia y ego, no podemos hacer que el tiempo vuelva para atrás. Es algo que nos supera. Y una bacteria. ¿Por qué? Porque vos pones una bacteria entre tu dedo pulgar y el índice y tratás de apretarla lo más posible, con toda tu fuerza hasta matarla. Ella es tan chiquitita, pero tan chiquitita, que se te mete entre los pliegues interdigitales, entre las huellas digitales, y no la podés matar de chiquita que es. Pero si ella atraviesa la piel, te infecta y te puede matar a vos. Entonces, por eso, para ese agrandado, para el soberbio, para el que tiene ego, me gusta recetar o indicar un telescopio, un reloj y una bacteria. Y este tipo de personalidades tiene algún tema con la realidad, me imagino, ¿no? No está consciente de... Dame un detalle más de cómo piensa. El egocéntrico, el agrandado, se cree más que el otro, lo cual es por definición un error. Desiderata dice, si te comparas con los demás, te volverás vano o amargo, pues siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú. Eso es central. Pero hay personalidades que tienen un ego verdaderamente agrandado, hasta que de golpe un día tienen 39 de fiebre, o toman conciencia que pasa algo y que no pueden superar, y simplemente chocan con la realidad. Mira, salir del ego es una de las mejores cosas que a una persona le puede pasar. Bien. Esta tercera pregunta es del público, porque en nuestras redes no querían que toquemos este tema, y en tu libro lo tocas. Y tiene que ver con el capítulo de las emociones y la salud, para hablar de ataque de pánico, que en muchas entrevistas nos han contado acá diferentes especialistas, que es un evento que se caracteriza por un miedo muy intenso, que es un trastorno de ansiedad. Pero acá viene la pregunta, y hay mucha gente escuchando del otro lado, además de la consulta con el médico, ¿existe alguna técnica para tratar de domarlo cuando aparece? ¿Cuándo se va definitivamente de la persona que lo padece? Y te hago 3 en una, si es posible tratarlo sin medicación. El ataque de pánico. Sí. El ataque de pánico está dentro de un contexto general, está dentro de una gran bolsa de patología, que es el síndrome de ansiedad. El síndrome de ansiedad puede tener, Leo, distintos perfiles. Desde las fobias, que es el temor irracional a determinadas cosas,
desde, por ejemplo, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, algunas formas de estrés postraumático, algunas formas de estrés, y otras son las crisis de ansiedad o panic attack o ataques de pánico, que son muy característicos, que aparecen de un momento a otro en forma rápida, súbita, como si fuera un rayo, que comienza y tiene un pico de intensidad en síntomas en general dentro de los primeros minutos, te diría dentro de los primeros 10 minutos, y que va acompañado de un miedo intenso, a veces con dolor de pecho, malestar general, sensación de desvanecimiento, mareos, palpitaciones, aumento de la frecuencia respiratoria, alteraciones de la presión arterial, y en última instancia es frecuente que los pacientes describan que hasta tienen una sensación de muerte inminente. Si se pueden tratar, la respuesta es claramente sí. Dentro del contexto del trastorno de ansiedad se pueden tratar, se pueden prevenir, y hay dos grandes herramientas para eso. Uno, sin duda, es el abordaje terapéutico desde la farmacología. Es decir, un paciente con trastornos de ansiedad que tienen ataques de pánico casi con seguridad debe requerir algún tipo de medicamento que a veces puede ser estable en el tiempo, según el médico se lo indique, o que se usa en el momento del ataque. El otro es el tratamiento psicológico, es decir, cómo llevar adelante los trastornos de ansiedad. Y todo esto siempre está contextualizado, porque puede estar provocado, incentivado o gatillado por el estrés. Entonces, si la respuesta es si tiene tratamiento, sí, tiene tratamiento y mucho. Lo que hay que hacer es que cuando uno tiene ansiedad, debe consultar al médico. Perfecto. Bueno, te voy a hacer las dos últimas, Daniel. La primera, hay un capítulo que es fascinante, que habla de un fenómeno muy interesante que son los sueños lúcidos. ¿De qué se trata esto? Es una cosa muy rara. Hay todo un capítulo que habla de los sueños. Fíjate que uno pasa un tercio de la vida soñando, durmiendo, digamos, ¿no? Una persona de 60 años durmió 20, un tercio de la vida, y más o menos se sueña, digamos, aproximadamente 20 minutos por noche. Pero hay distintos sueños, y hay algo que se llama sueño lúcido, que los viven algunas personas, no es frecuente, pero sucede. Algunos de los que nos escuchan probablemente lo perciban en este momento cuando lo voy a comentar, y es que vos y todos los que nos escuchan saben lo que es soñar a la noche, que uno a veces recuerda el sueño y otro no, pero siempre soñamos. También recordamos, o no, pero muchos de esos sueños no son lindos, esos se llaman pesadillas, y en los sueños siempre tiene una característica: en todos los sueños somos primeros actores, siempre se sueña en primera persona. Segundo, no sos el director, no decidís tu sueño. Es como una película en la cual vos sos el primer actor, pero no decidís tu sueño. Los sueños lúcidos son algo muy distinto, y es una suerte o una especie de ensoñación, donde la persona sueña, pero sabe que está soñando. Es decir, está soñando y él mismo sabe que está soñando, y a veces se puede ver a sí mismo desde afuera. Generalmente puede controlarlo, en general es placentero y puede decidir dejar de soñar. Se llama sueños lúcidos, y hay personas que incluso que se entrenan para tenerlo. De todos modos es un fenómeno poco frecuente, pero existe. Es muy lindo. ¿Y cómo te entrenás? Así, en pocas palabras. Hay grupos a nivel mundial de entrenamiento en los cuales la concentración mental, los efectos de visualización, de mentalización, pueden hacer en personas que tienen capacidades innatas para tener sueños lúcidos, puedan aumentar su frecuencia. En un sueño lúcido una persona puede atravesar paredes, puede volar, puede decidir quedarse suspendido en el espacio. Es decir, y ahí esa persona es primer actor y aparte director. Increíble. Vamos a la última pregunta. Estamos viviendo meses muy intensos con el tema de la política, que
quiero preguntarte con respecto a esta relación político-votante, ¿cuánto hay de razón y cuánto hay de emoción a la hora de votar? En general, en la vida misma, la emoción cuenta más que la razón. Por eso digo, no en este libro, Equilibrio, sino en el anterior, Emoción y Sentimientos, que no somos seres racionales, sino seres emocionales que razonan. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. En realidad, muchas veces explicamos, entre comillas, por qué razonamos de un modo u otro y explicamos una razón. Y en realidad estamos tomando una decisión porque se nos canta. Tan simple eso, porque nos sale de adentro emocionalmente. En la política también sucede. Y las personas muy frecuentemente tienen ya emocionalmente una decisión tomada y después la explican desde el punto de vista racional. Y hoy hay un área en neurociencia que está tan relacionado a la ética, la moral y la política, que justamente se llama neuropolítica, y explica el porqué de las decisiones de orden político para aquellas personas que son militantes políticos, es decir, que tienen una decisión ya tomada de antemano. Hay trabajos científicos realizados en Estados Unidos en los cuales se han estudiado hasta con tomografías computadas, resonancias magnéticas, el funcionamiento cerebral de militantes políticos de los partidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Es una cosa muy interesante, pero hoy existe, aunque parezca mentira, la neuropolítica. Daniel, te quiero agradecer muchísimo que hayas pasado una vez más por Noticias de Salud. Déjame felicitarte porque me he enterado que este lunes la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires te va a declarar nada más y nada menos que personalidad destacada de las ciencias médicas. Felicitaciones. Bueno, te agradezco mucho, pero son las cosas que pasan cuando uno se va poniendo viejo, ¿viste? Me parece que pasa por ahí, pero desde ya, muchas gracias. Te mandamos un abrazo gigante, Daniel. Gracias por todo. Gracias. No, gracias por llamar. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.